Hola, ¿cómo están? Va la lectura de mi columna más reciente para El Tiempo, que salió publicada el jueves. Se llama Preguntas para la Conferencia Episcopal. Pongan mucha atención porque hago muchas citas de textos eclesiásticos que no solamente las citas son largas, entonces toca pues ponerles harto cuidado, sino que el lenguaje, obviamente uno no está tan familiarizado con este tipo de lenguaje. A ver. Dado que la Conferencia Episcopal en su comunicado de reacción a la sentencia C-233-21 de la Corte Constitucional, que fue la sentencia que amplió el derecho a optar por la eutanasia incluso sin padecer una enfermedad terminal, dice que se pronuncia, abro comillas, con el ánimo de contribuir al diálogo y al discernimiento común sobre los valores que han de orientar la sociedad, cierro comillas. Me animo a hacerles las siguientes preguntas a los reverendos obispos que lo firman, o sea, que firman el comunicado. 1. En su comunicado dicen abro comillas. Concebir la autonomía humana como un poder soberano de determinación no favorece la construcción de un orden social en que podamos sentirnos prójimos, puntos suspensivos, cierro comillas. Y yo le pregunto, ¿acaso esa negación de la autonomía como poder soberano no contradice lo que dicen los numerales 1178 y 1800 del artículo 6, capítulo 1, parte 3 del Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por Juan Pablo II en 1992? ¿Qué dice esa parte del Catecismo? Abro comillas. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Cierro comillas y vuelvo y abro. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Cierro comillas. 2. Conociendo que la mayoría de los fieles de la Iglesia no somos versados en teología como sí lo son ustedes, ¿por qué acuden a la interpretación simple y descontextualizada de los textos eclesiásticos, más aún siendo conscientes de que una interpretación completa les daría sosiego a tantas familias que tienen seres queridos con males incurables y tormentosos? Si bien es cierto que para la fe católica, como ustedes dicen en el comunicado, abro comillas, la práctica de la eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana, cierro comillas, al agregar que, abro comillas, extenderla hacia otras modalidades lejos de promover un supuesto derecho constituiría un serio peligro para los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, sobre quienes pendería el peso de la posible supresión de sus vidas, dando lugar a un serio condicionamiento para el ejercicio de las libertades. Cierro comillas. Ustedes limitan, al agregar eso, la posibilidad de que los católicos entendamos y ponderemos lo que dice sobre la conciencia moral, el numeral 16 de la Constitución Gozo y Esperanza que emana del Concilio Vaticano II. Abro comillas. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley. La fidelidad a esa conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cierro comillas. Una adecuada interpretación de este texto la da el padre jesuita Alberto Múnera en un capítulo del libro Morir Bien, editado por Isa Fonnegra de Jaramillo. Abro comillas. La Iglesia necesariamente condenará la eutanasia directa y la participación de alguien en facilitar a alguien el terminar su propia vida como mal objetivo. Y aunque en esta temática explícitamente no habla de excepciones, al haber establecido las que ya se mencionaron del aborto indirecto, la legítima defensa, la pena de muerte y la guerra justa,
casos en que se aplica el principio del bien mayor o del mal menor por conflicto de bienes o valores o deberes, no pareciera que fuera inadmisible que quienes en algunos casos extremos ejercen eutanasia o asisten a alguien para terminar su propia vida, perciban en su conciencia que se encuentran en tal tipo de situación conflictiva y consideren subjetivamente correcto el proceder a ello. Cierro comillas. Tendría más preguntas, pero no hay espacio aquí para hacerlas. Termino destacando una de las muchas veces en las que el Papa Francisco ha recordado a los sacerdotes su misión, comillas, sean servidores, no curas Superman con sueños de grandeza. Cierro comillas. Bueno, yo de verdad sé que es compleja de entender por tanta comilla y tan largo de los entrecomillados y por el lenguaje o la terminología usada, pero lo que busqué con esta columna, porque yo soy católica y entiendo o recibí de una manera muy desconcertada, aunque no sorpresiva, debo decir, pero pues es como el desconcierto que le da a uno cuando confirma que algo no está bien, el comunicado de la conferencia episcopal, porque me parece que al leerse ese comunicado, los y las católicas del común no dimensionamos o no nos queda la información completa de todo lo que los textos eclesiásticos dicen respecto a situaciones complejas como esta, ¿no? Y como decía al citar al padre Múnera, la Iglesia se ha pronunciado en encíclicas, pues los documentos del Concilio Vaticano II, en cartas sobre temas muy complejos como el aborto, como la guerra, bueno, decía otro ahí, y ha dado con esas interpretaciones la posibilidad de que eso que es considerado malo y nunca se dejará de considerar malo dentro del catolicismo, que es la pérdida de la vida, ya sea por un aborto, ya sea por una guerra, que eso sea válido y que no sea pecado en determinadas circunstancias. Y las circunstancias son bastante amplias, pero la conferencia episcopal, al expedir ese comunicado, no da ni siquiera una idea de que puede haber circunstancias en las cuales, por ejemplo, acudir a la eutanasia no es un pecado y que es algo que se entiende en determinados contextos, en fin. Entonces, eso es lo que yo critico, ¿no? Que sea un comunicado, una declaración como tan determinista, que le cierra la posibilidad a la mayoría de las personas que practican el catolicismo siquiera como a entender que hay lugar a la interpretación, y sencillamente cierra la puerta y convierte a todos los fieles o los trata de una manera como ignorantes, a los que no les da acceso al conocimiento, o como para manipular las conciencias, para manipular la manera como se vive la fe, y sin tener en cuenta el impacto que esto tiene en cómo las personas hacen juicios acerca de otras, y sin tener en cuenta también lo que creo que al final es más importante, que es el dolor o la situación tan particular de cada una de las familias que están en esta circunstancia. No deja una endijita abierta para que eso se entienda, y a mí pues me parece que eso es hasta pecado por omisión. Entonces, bueno, yo seguiré escribiendo sobre este tema, y el enfoque que quería dar esta vez era el de la visión de la religión, la que yo practico, que es el catolicismo. Hasta la próxima.